Paz de Cristo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite estar otro día más de pie delante de Él. Le agradecemos porque tenemos vida, porque nos permite respirar un día más. Estamos agradecidos porque nos permite estar aquí en familia, alabándole y glorificándole, bendiciendo su santo nombre. Y pues como todos los domingos lo hacemos, vamos a iniciar con unos cánticos de alabanza para darle honra y gloria a su nombre, para exaltar su majestad y su presencia. Y después de eso vamos a pasar a la parte más importante, como lo hacemos todos los domingos y el tiempo que el Señor nos permite predicar, en cualquier lugar que nos permite predicar el Señor Jesucristo. Siempre vamos a dar agradecimiento y darle gracias a Él porque nos permite estar en familia y delante de Él en su presencia. Vamos a iniciar con unos cánticos. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar Los carros del faraón. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Los muros caen y con ellos las cadenas.
Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, grande es el Señor, oh, Hosana al Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. ¡Qué felicidad! El corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, oh, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es supremo Rey. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es supremo Rey. Ven, 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 Espíritu de Cristo. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu de Cristo. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu de Cristo. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu de Cristo. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Porque grande y fuerte es nuestro
perdido si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Ya mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. ¿Habla? Sí, gloria a Dios. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia
es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Los perdidos salvos son al sonar de tu nombre. Los condenados libres son al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene lugar al sonar de tu nombre. El enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. El débil fuerte es al sonar de tu nombre, y tu gracia se manifiesta al sonar de tu nombre. Los huérfanos descansarán
es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Es el reino tuyo, es el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Tus pies, veo tu cuerpo lacerado y tu costado traspasado. Veo a la cruz, ahí no estás, te levantaste, resucitaste, no es posible, solo tú pudiste soportar tanto dolor. Veo tu rostro sin ningún parecer, veo tus manos y también tus pies, veo tu cuerpo lacerado y tu costado traspasado. Veo a la cruz, ahí no estás, te levantaste, resucitaste, no es posible,
precio de sangre fue tu amor, fue tu pasión. Oh, oh, solo tú, Hijo de Dios, venciste la muerte, lo hiciste por amor, pagando un precio por un mundo que no te conoció y te humilló. Solo tú, Hijo de Dios, fue tu corazón lleno de compasión, pagando un precio por un mundo que estaba en condenación. Sin ti, Señor, a precio de sangre fue tu amor. Pues paz de Cristo. Seguimos alabando y glorificando a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Le agradecemos por todas las bendiciones que nos ha dado hasta este día. Bendecimos su santo nombre y vamos a seguir alabando al Señor. Ahora vamos a traer la ofrenda delante de Él y vamos a orar por la ofrenda. Vamos a seguir glorificando a nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Pues vamos a orar por la ofrenda. Y vamos a darle gracias al Señor porque nos permite traer ofrenda delante de Él. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta hora, Padre, para agradecerte porque hasta este día nos mantienes caminando de pie, Señor, en tus caminos de santidad. Te agradecemos por la ofrenda que nos permites traer delante de ti, porque tú sabes que todo lo que hacemos con esa ofrenda es para ayudar al necesitado, Señor, al huérfano, a la viuda, al enfermo, dentro de la congregación primeramente y después a los de afuera, como dice tus sagradas escrituras. En esta hora te agradecemos estas cosas, Señor, porque tengo trabajo, porque tengo salud.
Te pido que no te olvides de los santos que están dispersos en todo el mundo, que les ayudes, Padre, a todos aquellos que siguen tu nombre, que siguen y que tienen tu Espíritu Santo y que han recibido tu salvación y han reconocido que eres el único Dios, Señor. En esta hora te damos gracias y te pedimos que los cubras también a ellos, como nos has cubierto hasta este día nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza, Señor, en nuestro cuerpo para seguir predicando tus sagradas escrituras, tu santa palabra, como nos has mandado hacerlo hasta este día. No te olvides, Señor, de los necesitados, de los que blasfeman de tu nombre. Ayúdales para que tengan alimento, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios justo y que haces que salga el sol sobre injustos como para los justos. Aquellos que te han recibido y aquellos que blasfeman de tu nombre y maldicen de tu nombre, haces salir el sol sobre ellos, le das lo necesario también a ellos, Señor. Así te pedimos en esta hora que lo sigas haciendo en el nombre de Jesucristo, Señor. Te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a seguir alabando y glorificando al Señor. Pero ahora vamos a pasar a la parte más importante. Pero antes de empezar con la parte más importante, que es la predicación, vamos a tocar un pequeño tema, que es lo que está pasando en el mundo, como dice la Escritura, ¿no? La Escritura tiene predecida todas las cosas que están por venir y por haber. El Señor Jesucristo, a través de sus santos profetas y apóstoles, nos dio cómo iba a ser el fin de los tiempos. Estamos viendo ahorita que este país de Rusia se acaba de meter en contra de Ucrania en guerra, ¿no? En estos días hemos visto, muy triste, ver a los niños llenos de sangre, ver a las madres, incluso la gente muriendo, los soldados muriendo por intereses que no valen la pena, ¿no? La vida del ser humano, el alma del ser humano es más preciosa que cualquier cosa para Dios. Y la gente no entiende, esta gente va y pelea por los intereses de unos países, de unos líderes, de una ideología que no vale la pena. Porque al final del día, si estos soldados mueren y esta gente muere en esta guerra, Dios va a llamar a cuenta su vida. Va a llamar a cuenta su vida y va a ser, y hasta ahí dice la Escritura que está instituido para que el hombre muera una sola vez y después de la muerte viene su juicio. Hasta ahí donde el hombre muere, hasta ahí Dios va a juzgar y va a ver si aceptó y recibió su nombre, si recibió su salvación, si se bautizó y recibió su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que no debemos de matar. No debemos de matar. Y esta gente, lo que me da risa es ahora los gobernantes, los presidentes de ahora, es gracioso, porque quieren guerra y se van a guerra, pero no es como en los tiempos de antes. Antes, el primerito que iba enfrente de todos eran los reyes de los pueblos antiguos. Ahora el presidente se queda acá, viendo nomás y ordenando. Es fácil ordenar y mandar a la gente a guerra, pero cuando en realidad vas y te metes a una guerra, en realidad ves la necesidad y la angustia de la gente. Veía ahí muchos videos que veía como este presidente de Rusia decía que solo iba a atacar. Fíjense, decía el presidente de Rusia: solo voy a atacar a las bases militares y los puntos estratégicos en una guerra, ¿no? Cuando es una total mentira. Están atacando a los civiles, las casas, la gente con sus celulares sube ahí cómo están siendo atacados. Incluso una señora subió un video de que iba un carro transitando en medio de la calle, en la calle normal, y los tanques pasaban por un lado y de repente se voltea el tanque y aplasta el carro con una persona adentro. Y fíjate, me sorprendió bien mucho porque el carro quedó completamente aplastado por este tanque de guerra, pero la misericordia de Dios es más grande. Este señor se miraba que era una persona grande de edad, unos 60 y tantos años. El carro quedó completamente apachurrado y se ve el video al rato, lo vuelven a poner y los vecinos salen y bajan ya que se fue ese tanque a ver cómo había quedado la persona, y estaba vivo el señor, no tenía no estaba lastimado, nada. Pero no lo podían sacar porque estaba trabado en el carro aplastado y estaban ahí con varas, con lo que podían,
tratar con hachas, tratando de deshacer el carro para sacar a este hombre. Se veía el hombre del cuerpo para arriba bien, pero como que se le había trabado las piernas en el carro, pero estaba bien, no estaba golpeado ni nada. Para que vean la misericordia de Dios. Cuando le toca la muerte a alguien, pues te va a tocar. Puedes ir caminando y ahí mismo te fulmina Dios con un infarto y se acabó nuestra vida. Pero cuando Dios tiene misericordia, como vimos en ese video, fíjate. Entonces, pues no aprobamos nada de la guerra, ¿no? Porque la Escritura dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no vamos a luchar en guerra contra los hombres, sino vamos a luchar contra potestades, contra huestes celestiales de maldad en regiones celestes, dice la Escritura. El apóstol Pablo, Dios le dio esta revelación, estas palabras, que tenemos lucha contra espíritus. La lucha del ser humano es contra Lucifer y contra Satanás, no contra ellos mismos. Pero estos países que meten ideologías comunistas, socialistas, capitalistas, ideologías y filosofías de hombres huecas, vacías, llenas de destrucción del ser humano, de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos. Pero la gente no entiende, pues, y se dejan ir. Sí, yo estoy a favor de la guerra, unos dicen, o yo estoy a favor, el pretexto que pongan o la ideología que pongan o el pretexto que quiere usar cualquier presidente o cualquier ejército no vale, porque es precioso para Dios el alma de una persona. ¿Y qué quiere que esta gente haga Dios? Que se arrepientan y que busquen en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a seguir adelante como lo hacemos los domingos y vamos a pasar a la parte más importante, que es la palabra de Dios. Vamos a ir, como hacemos todas las veces que predicamos, vamos a ir al libro de Marcos, al capítulo 12 del libro de Marcos. El verso número 28, el capítulo 12, el verso 28. Para la gente que quiere empezar a seguir a Dios y que está viendo por primera vez a alguien que predica la verdad de Dios como Dios nos ha levantado, como yo lo hago, con verdad, sin apartarse de la Escritura, conforme a lo que Dios nos ha ido revelando, conforme nos llamó a la salvación y nos llamó al apostolado, aunque mucha gente se oponga, aunque mucha gente diga que no hay apóstoles, sabemos que son mentirosos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado a ser un predicador, un mensajero de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a ir a leer el capítulo 12 al verso 28. Para cualquier persona que no ha recibido a Dios, que no ha recibido la salvación de Dios y que no ha empezado a caminar con Dios, o muchos que están dentro del camino de Dios supuestamente en las congregaciones, pero no conocen la verdad de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura en el capítulo 12 y en el verso número 28 del libro de Marcos. Dice así, cuando lo tengan me dicen amén. Dice así la Escritura, capítulo 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos es Dios? Uno solo es Dios, ¿eh? No son tres personas que componen un solo Dios. Fíjate lo que dice la Escritura. Es un solo Dios. No está dividido, no hay otro al lado de él, es un solo Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? El que reconozca el mundo entero que Dios es uno solo y que fuera de él no hay otro Dios. Como dice en el Antiguo Testamento, fuera de mí no hay otro Dios, no hay nadie al lado mío, no hay quien me aconseje, dice el Señor Jesucristo. Esto es lo que manda la Escritura.
Esto es lo que hablan las Sagradas Escrituras. Para ti que estás viendo por primera vez este video, probablemente ahí por internet, escucha. ¿Quieres empezar a seguir al Señor Jesucristo? ¿Quieres empezar a conocer la verdad de Dios? El camino de la santidad, que es el camino de Dios. Primero tienes que venir y reconocer que es uno solo. De esta manera es como el Señor enseñó. Mucha gente en las congregaciones dicen: yo sigo a Dios, pero no es mentira, porque no reconocen que Dios es uno, sino que para los testigos de Jehová Dios son 2 dioses, para los mormones son 5 o 7 dioses, dependiendo de la congregación, tienen una manera, una instrucción, una enseñanza diferente a la de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Entonces tenemos primeramente que reconocer que Dios es uno. Damos testimonio de esto siempre en donde nos paremos a predicar, y el Señor nos permita, mientras nos deje respirar, nos da el Señor la luz de que Dios, de que Él es un solo Dios. Vamos a pasar a la parte de la predicación, a la parte más importante, como lo hacemos todos los domingos. Vamos a ir a leer al libro de Santiago. El libro de Santiago, que está antes del libro de la segunda carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Un libro antes está el libro de Santiago. Vamos a ir a leer al capítulo 3. Vamos a leer bastante ahí, pero vamos a ir primero. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en este día en mi corazón? El tema, ¿qué es lo que el Señor quiere que traiga en esta hora? El Señor quiere que traiga, vamos a ver aquí, cuál es la sabiduría que proviene de lo alto, cuál es la sabiduría que proviene de Dios, y cuál es la sabiduría que proviene del enemigo, de Lucifer. Porque en las dos hay sabiduría. Cuando tú conoces el camino de Dios, el Señor Jesucristo se manifiesta a una persona a través de la predicación de sus sagradas escrituras, como dice la escritura. Entonces, hay una sabiduría que viene sobre los hombres y las mujeres de Dios, y hay una sabiduría que viene y proviene, y que todos los seres humanos tenemos, que proviene de Satanás. Porque ahorita vamos a ver cómo fue que recibió esa sabiduría el hombre, y vamos a ver que esa no es la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Fíjense lo que dice la escritura. Vamos a ir al capítulo número 3 y vamos, el capítulo 3 y al verso número 13 del libro de Santiago. Verso número 3, capítulo número 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13 del libro de Santiago. Y la palabra dice así: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mucha gente malinterpreta estas cosas como la mansedumbre, como dejarte de la gente. No, la mansedumbre, tienes que tener sabia mansedumbre, dice la palabra. Eso no significa que tienes que dejarte de la gente. Significa que tienes que tener sabiduría de parte de Dios en su palabra para ejecutar la mansedumbre conforme a lo que Dios manda. Pero si tenéis celos amargos, aquí está la sabiduría de Satanás. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Qué pasa cuando una persona tiene contienda, enojo, celos, envidia, enojo contra alguien? Fíjate, si estás amargado en tu corazón, tienes contención en tu corazón, no te jactes, dice,
ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica, es satánica, no procede de Dios. Y fíjate lo que sigue diciendo más adelante: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque recuerdo que cuando estaba en la iglesia, de donde el Señor Jesucristo nos rescató, de la iglesia apostólica en la fe en Cristo Jesús, fíjate lo que dice la Escritura. Yo recuerdo que estaba en el ministerio de alabanza y había unos celos increíbles por un instrumento, por ser el que canta mejor, más bonito, por el que se da a conocer más, por el que solea en la guitarra, en el piano, por el que solea en la voz y canta un solo o sola, que es la que liderea la voz o el que liderea la voz. Fíjate lo que dice: porque donde hay celos y contención, mucha contención había y hay en todo el mundo. Y estoy hablando de las cosas, de la gente que está dentro supuesto del camino de Dios. Allí hay perturbación. ¿Qué es perturbación? Cuando te perturba algo, ¿qué es? Te molesta, te enfada, te lastima, te está desviando de los pensamientos no son correctos, porque hay perturbación espiritual, perturbación de Satanás. Porque acá arriba dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Está Satanás en la mente de la gente, los espíritus están dentro de la gente, haciéndolos y perturbándoles. Y dice: allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es la perversidad? Algo distorsionado. Puede ser en lo sexual o puede ser en tu vida, pero la mayoría se inclina a lo sexual. Ahí hay toda obra perversa. O puede ser de que las iglesias roben el dinero. Las iglesias no predican la palabra porque no tienen la palabra de Dios. La cargan, pero no tienen la lámpara. No tienen la lámpara que alumbra al predicador. Y la lámpara, como no está alumbrando el predicador y no le mandó a predicar Dios, no alumbra la congregación. En cambio, sí está alumbrando la sabiduría de Satanás. Está alumbrando la sabiduría terrenal, la animal, la diabólica, como dice el hermano Santiago aquí. Pero la sabiduría que es de lo alto, esa es la sabiduría de Satanás. Fíjate la diferencia. Esta es la sabiduría de Satanás. Esta es la sabiduría de Satanás. Ahora viene la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Fíjate, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que proviene de Dios, es primeramente pura. Después, fíjate, primeramente pura, después pacífica, que no hay contienda. Es pura, que es limpia. Es pura y después es pacífica, no tiene contienda, no tiene enojo, no tiene amargura. Y luego fíjate lo que sigue diciendo: es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La semilla de Dios, de la palabra de Dios, el predicador la tira, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Viene la semilla y germina en las personas, empieza a hacer raíz, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, tú recibes la sabiduría de lo alto y tu carácter va a cambiar. Tus pensamientos empiezan a cambiar, porque la sabiduría que estamos hablando, que viene de lo terrenal, de lo animal, de lo diabólico, se aparta de ti poco a poco. Es un proceso que Dios empieza a limpiar al ser humano. Entonces te empieza a limpiar Dios de la sabiduría satánica, de lo diabólico, de lo animal. Porque antes, dice la Escritura,
Cuando éramos del mundo practicábamos orgías, practicábamos glotonerías, practicábamos mentira. Todo eso es animal de la tierra, diabólico. Pero cuando Dios entra en el ser humano y empieza a cambiar a través de su palabra a la gente, cuando un predicador de Dios se para y predica, la semilla entra en la mente del ser humano y empieza a haber un cambio en su hablar, un cambio en su pensar, un cambio en su sentir hacia la demás gente, hacia los hermanos. No hay la contienda, no hay celos, y la perturbación de tu vida se va, y la perversidad se va. Fíjate cómo es Dios y su sabiduría. Es pura, después pacífica, eres amable, eres benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. No estás dudando qué va a pasar mañana, porque estás agarrado de la palabra de Dios y estás caminando de la manera recta o correcta delante de Él, sin hipocresía obedeciendo la palabra, sin hipocresía diciéndole al hermano o orando a Dios y diciéndole: ya no voy a hacer esto, y ya no lo haces. Pero no vas y le dices a Dios: ya no lo quiero hacer, y eres hipócrita, y al rato te das la espalda y lo sigues haciendo. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Y no lo vas a cambiar de un día para otro. Ese es el proceso del fruto, de que la semilla empieza a germinar. Cuando tú tiras una semilla para plantar elote, o cuando vas a plantar un árbol, el árbol crece. ¿Cuántos años tarda en crecer un árbol? Primero tiene que arraigarse al piso, al suelo, la raíz, y poco a poco empieza a crecer, y con los años va creciendo este árbol y empieza después a dar frutos, ya que está maduro el árbol. Cuando creció no va a dar frutos luego, y ese es el error que las iglesias están cometiendo. Tienes que haber frutos de justicia, pero ¿cómo? Muchas iglesias tú vas y brincan y danzan y bailan y lloran y hablan en las lenguas. Unos sí hablan de Dios, otros supuestas lenguas, porque muchas son de Satanás, y la gente no entiende que lo que está haciendo no va conforme al fruto de justicia y de lo que se sembró, conforme a lo que Dios ha hablado en su palabra. Jesucristo, Dios lo iba enseñando. Dice la escritura, ¿verdad? Lo enseñó Dios. Fue creciendo, era un niño, y crecía en sabiduría y en conocimiento. En sabiduría y en conocimiento. Cuando llegó el tiempo de los 30 años, de que Dios le había enseñado desde su niñez, él entonces empezó su ministerio aproximadamente los 30 años. La escritura no dice cuántos años tenía, pero dice aproximadamente. Y de ahí empieza el Señor a caminar y a ser discípulos, porque después de 30 años la semilla, el fruto, la semilla había germinado, ya había crecido ese hombre en la estatura de Dios, y ya podía enseñar a los demás. Pero ahora vienen y se bautizan mucha gente. Unos se bautizan mal porque el pastor no sabe bautizar. Otros se bautizan bien en el nombre de Jesucristo, como dice la escritura, o en el nombre del Señor Jesús, y luego los echan al ruedo. Quieren que de la nada empiecen a predicar. Quieren que de la nada, sin que haya frutos de parte de Dios, quieren empezar a predicar. Mujeres predican, ahí no hay fruto de Dios. Porque si tú sabes que Dios prohíbe que la mujer enseñe, pues vas a acatarte y vas a seguir la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la escritura. Entonces estamos viendo la sabiduría de Satanás es la mentira, es animal, es diabólica, es de la tierra. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es la que es de Dios primeramente. Fíjate, como el mandamiento que vimos hace rato. Primeramente el mandamiento que le preguntaron al Señor Jesucristo, les dice: Dios es uno. Y aquí el hermano Santiago está diciendo: la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente. O sea que es primero, es pura, que es palabra, es de Dios, es espiritual, no está mezclada. Cuando un agua la mezclas ya no es pura, ¿verdad? Le echas azúcar, le puedes echar limón y pepino, mucha gente hace agua. ¿Está pura el agua? No, porque ya está mezclada con otras cosas, con otros
con limón o con pepino o con lo que sea, y el azúcar. Pero aquí dice que primeramente es pura. Pura es que está limpia, que no está distorsionada la palabra o la sabiduría que viene de parte de Dios. No le quitas poquito, no le agregas poquito. Así como Dios la mandó a que los apóstoles y los santos profetas lo predicaran, así es la palabra que viene al apóstol, al profeta, y él predica esta palabra pura para la gente. Fíjate lo que dice la Escritura. Pero vamos a ver la sabiduría que es terrenal, las características que tiene. Fíjate, vamos a ir a leer el libro de Enoc. Libro de Enoc. En el capítulo 32, en el libro de Enoc, en el capítulo 32 del libro de Enoc, vamos a ir a leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 32 del libro de Enoc. Verso 3. Capítulo 32, verso 3 del libro de Enoc. Fíjate la sabiduría. ¿Cuándo empezó la sabiduría de Satanás? Porque dice la Escritura que Dios creó el mal, y dice la Escritura que Dios creó el bien. O sea que Él creó todas las cosas, pero las creó, pero no con el propósito de que el hombre recibiera la sabiduría del mal. Fíjate lo que dice la Escritura en el capítulo 32, verso 3 del libro de Enoc. Dice así: y fui llevado al lado del paraíso de justicia, y me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos en exceso y grandes, diferentes unos de otros. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás. Este árbol, fíjate, vamos a ver, bueno, vamos a seguir leyendo. Este árbol era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría de Satanás, que es lo terrenal, lo diabólico, lo animal, y vamos a ver aquí la sabiduría que es en sí. Fíjate. El árbol es tan alto como un abeto. Sus hojas se parecen a las del algarrobo, y su fruto es como un racimo de uvas. ¿Es una manzana? Pero los católicos han predicado por siglos y los cristianos supuestos, y dicen que la manzana que comió Adán, el hombre la tiene aquí. Aquí la tenemos los varones. Pero ¿qué dice aquí? ¿A qué se parece el fruto? Se parece no significa que sea. Se parece no significa que sea un racimo de uvas. Dice, y es como un racimo de uvas, muy bonito. ¿Por qué un racimo de uvas? ¿Por qué lo compara Dios con las uvas? Porque si tú vas a la Escritura, ¿con qué haces el vino? Terrenalmente hablando, con las uvas. El vino se hace con uvas. Y como el vino se hace con las uvas, el vino o la uva representa lo espiritual, el espíritu de Dios, o lo espiritual. De ahí proviene, por eso es que está poniendo Dios este ejemplo en el profeta Enoc, que dice, con un racimo de uvas muy bonito, y la fragancia de ese árbol penetra hasta muy lejos. ¿Hasta dónde penetra? Lejos. Y yo dije, qué hermoso es este árbol, y cómo atrae
mirarlo. Fíjate lo que decía el profeta Enoc. Le atraía mirar ese árbol. Y seguimos leyendo. Remiel, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me contestó y dijo: es el árbol de la sabiduría, del cual comieron tu primer padre y tu primer madre, y aprendieron la sabiduría, y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos, y fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Cómo dice? Este árbol que el profeta Enoc estaba viendo era el árbol de la sabiduría, del cual comió Adán y Eva, nuestro primer padre y nuestra primera madre. Y de ahí aprendieron sabiduría, y sus ojos se abrieron y comprendieron que estaban desnudos, y fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Por qué los expulsó Dios? Vamos a ir al libro de Génesis a ver por qué les expulsó Dios. Y estamos viendo que Dios representa este árbol. No es literal lo que te está diciendo Enoc aquí, en la visión que está viendo él. Sueños y visiones Dios le dio a Enoc, el profeta. No es literal lo que está viendo. Está representándolo Dios, un árbol que representa a Dios mismo, que representa al Mesías, que representa la manifestación de Dios en carne, porque la sabiduría proviene de Él, de Jesucristo. Fíjate, vamos a ir a leer al libro de Génesis. Al libro de Génesis, vamos a iniciar a leer el capítulo número 2. Vamos a empezar en el 2 y vamos a leer también el 3. Vamos a ir al capítulo número 2, verso 7. Y Jehová Dios, capítulo 2, verso 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál árbol? El árbol de la ciencia, el árbol de la sabiduría. Pero acá en el libro de Enoc no nos dice que era del bien y del mal, solo nos dice que es el árbol de la sabiduría. Pero aquí en el Génesis te da más luz y te explica: este es el árbol del bien, las cosas de lo alto que empezamos a leer en Santiago, de la sabiduría que proviene de lo alto, y también era el árbol que provenía del mal, de lo terrenal, de lo animal, de lo diabólico, como dice el hermano Santiago. Y sigue diciendo más adelante: y mandó, en el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjate lo que dice la Escritura. Aquí te está dando luz el Génesis de lo mismo que está hablando el profeta Enoc. Te lo desglosa de una manera y te da más luz. Ese es el error que la gente ha cometido al dejar fuera un libro como el libro de Enoc. Te da tanta sabiduría de Dios, tanto entendimiento, los libros que le han quitado y la palabra. Fíjate lo que dice aquí. Aquí te dice, le da la orden Dios a Adán que no comiera del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Fíjate lo que dice la Escritura. Entonces Dios le da la orden que no reciba a Adán. Fíjate.
Dios le da la orden a Adán. ¿Qué le da la orden? Que no coma del fruto del bien y del mal. Y en el libro de Santiago te explica que esto, la sabiduría del mal, es la satánica, la terrenal, la diabólica, lo que proviene de Satanás. Y la sabiduría de lo alto, o la sabiduría del bien, es la que proviene de Dios. Pero Dios le prohibió que comiera de ese árbol. Dios no quería que comiera de ese árbol Adán. Más adelante Dios hace a Eva, pone en sueño a Adán, un profundo sueño, dice, lo duerme y forma a la mujer, a Eva. Y después de eso, fíjate lo que sucede. Vamos a ir a leer al capítulo 3 ahora. Capítulo 3 del mismo libro de Génesis. El verso 1. Verso 1, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Para los que nos están viendo por internet, escucha, fíjate, toda la enseñanza que Dios tiene en las Sagradas Escrituras, que jamás ves que prediquen en las iglesias. Fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo 3, verso 1 del libro de Génesis. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Es una serpiente que habló, como los testigos de Jehová hacen caricaturas ahí en la televisión, por internet, y te pone una serpiente que anda caminando y que anda hablando. No era una serpiente literal. Esa es la revelación que le falta a la gente, a los predicadores y a las congregaciones. No era una serpiente literal. Igual que el árbol que vio el profeta Enoc no era literalmente un árbol. No era un árbol literalmente, ni tenía frutos de uvas literalmente. Te explica Dios a través de las Sagradas Escrituras cómo es lo espiritual. Y esta es la sabiduría verdadera de Dios. Cuando desciende sobre un hombre, puede descifrar estas cosas. Cuando Dios levanta apóstoles y profetas, estos apóstoles y profetas enseñan a los hombres, como el Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles. Así pueden descifrar el mensaje que está escondido en las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice la Escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, ¿quién era la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Apocalipsis para ver quién es la serpiente, antes de seguir leyendo. Estamos viendo la sabiduría que proviene de Dios, de lo alto, y la sabiduría que proviene de lo terrenal, de lo satánico, de lo animal, de lo diabólico, que es la sabiduría de Satanás. Fíjate, vamos a ir al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, verso 7, ahí nos va a decir quién es la serpiente que está hablando en el Génesis, primeramente. Fíjate, después, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, verso número 7, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Otro nombre que le da Dios a Satanás es el dragón. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente que estamos en el Génesis hablando con Eva? La serpiente antigua. Está hablando al principio de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjate la revelación. La serpiente antigua no era una serpiente literal. El árbol de la vida que vio el profeta Enoc no era literal un árbol. Era Dios, era el Mesías, era la manifestación de Dios en carne, era lo espiritual que proviene de ese árbol. Los racimos de la uva son los frutos de la sabiduría que este árbol tiene. Es el fruto.
las palabras, lo espiritual, lo que el ser humano va a aprender es los racimos de uvas que parecen como uvas que representa ese árbol. Y aquí fíjate lo que dice la escritura. Vamos a seguir viendo la sabiduría que proviene de Satanás. Fíjate. Y la mujer respondió, no, más atrás, me voy a devolver. Pero la serpiente era astuta más que todos los árboles. Satanás, el ángel, el querubín que se paseaba en el trono de Dios, que tenía sabiduría, ¿verdad? Dice ángel protector, dice en el libro de Ezequiel. Ese ángel está aquí manifestándosele, presentándosele a Eva. Fíjate. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le estaba haciendo una pregunta para empezar a arrojar su sabiduría, Lucifer, fíjate. Y la mujer respondió a la serpiente, la mujer respondió a Lucifer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces Satanás, Lucifer, dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió así con ella. Y dio a su marido también, a su marido, el cual comió así como ella. Estamos viendo la sabiduría que Satanás quiere poner en los seres humanos y que traemos por naturaleza. Por más que haya tu hijo o tu hija nacido en un hogar cristiano, como mucha gente lo denomina, ya tienen, por el pecado que cometió Adán y Eva, todos ya tenemos esa información del bien y del mal. Tenemos esa información. Entonces estamos viendo que esa información, esa sabiduría, Dios no quería que comieran de ese árbol porque iban a morir el día que comieran de él. Dicen la gente: pues Adán no murió cuando comió de él, siguió vivo. Pero sí, hay otro versículo en la escritura que dice en la segunda carta de Jeremías. Dice la palabra, dice: y para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué significa esto? Que Adán no llegó a los 1000 años, sino que Adán murió a los 940 y algo de años, creo, murió Adán. Entonces significa que el día que para Dios es como 1000 años y los 1000 años es como un día, no, Adán no llegó al día, sino que antes de los 1000 años, antes del día, murió. Así han sido todos los hombres. No ha habido un hombre que haya vivido más de 1000 años o haya llegado a los 1000 años. Matusalén fue el hombre que vivió más años. El abuelo de Noé fue el que vivió más años, 970 y algo de años, creo que fue los que vivió Matusalén. Entonces estamos viendo esta sabiduría, este engaño, estas palabras, esta sabiduría no solo son, no agarró un fruto literal y se lo comió Eva, sino que hubo palabras para recibir tu información. Ocupas palabras, ¿sí me entiendes? Para que tú recibas la información, ocupas palabras. Vamos a ir a leer. Vimos que Satanás engañó a Eva y Eva le dio a comer del fruto a su marido. Esa sabiduría que Satanás tenía del mal, la aplicó, la empleó con Eva y la engañó. Fíjate, vamos a ir a leer al capítulo número 8 del libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo número 8. Fíjate, Satanás le habló palabras. Fíjate, vamos a leer aquí. Capítulo 8 del libro de Lucas.
verso número 9. Capítulo 8 del libro de Lucas, verso número 9. Dice así la escritura. Cuando lo tengan me dicen amén. Capítulo 8 del libro de Lucas, verso número 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Fíjate lo que dice la escritura. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué significa esto? Que mucha gente lee la escritura, tienen las sagradas escrituras, pero no la van a entender. Pero a nosotros los apóstoles y a los profetas y al que el profeta y el apóstol le enseña, ese es el orden de Dios, a estos les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Toda la demás gente puede leer una parábola, pero no la van a entender. Fíjate lo que dice la escritura, seguimos leyendo en el verso 10, en el 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra que está escrita en las sagradas escrituras, que habló Dios a través de sus santos apóstoles y profetas en la antigüedad, esas palabras que habló Dios y que están escritas en los libros sagrados de Dios, las sagradas escrituras, es la semilla de Dios, es la palabra de Dios. Pero la semilla que le habló, fíjate, la semilla que habló, que tiró Lucifer con Eva en el principio, lo sigue haciendo. Los satanistas creen, los que adoran la Santa Muerte creen que la Santa Muerte les va a hacer favores y que los va a proteger. Los que adoran a Malverde en Sinaloa, los narcotraficantes, traen aquí a Malverde y le oran y le tienen una estatua grandísima en Sinaloa y le adoran y se hincan y le dicen y piensan en su ignorancia que les va a hacer favores. Esa es sabiduría terrenal, diabólica, satánica. Es lo mismo que el Satanás, Lucifer, el querubín protector, vino y le habló a esta mujer que era Eva, nuestra primera madre, y la engañó con palabras, tiró la semilla a ver si caía. Cuando un predicador se para aquí y predica la palabra de Dios verdaderamente, es semilla. Y el que se encarga de hacerla crecer es Dios en los corazones y en las mentes de los seres humanos. El predicador solo tira semillas. Es como un sembrador va y avienta la semilla. No toda la semilla crece. Tiene que caer en buena tierra. Tiene que recibir la persona en realidad y querer recibir la palabra de Dios. Así fue con Eva. Satanás fue y le dijo, aquí leímos ahorita, fíjate lo que le dijo. Primero va y le pregunta a Satanás una verdad y después dice la mujer, le responde y más adelante le contesta a Satanás. Fíjate lo que dice la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas de este fruto serán abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. Esa es la semilla que tiró Satanás. No la obligó, ¿verdad? No te puede obligar Lucifer a hacer lo malo. Te tira la semilla y te pone aquí en la mente, en los pensamientos, los demonios, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, vienen y te tiran pensamientos malos y te dicen, ve y adultera, ve y roba, ve y mata, ve y desobedece a tus padres, ve y haz lo malo delante de Dios. Esto es lo que Satanás y sus demonios hacen. Te ponen la semilla, pero germina la semilla y empieza a crecer cuando tú obedeces la orden de estas voces, de estos sentimientos de este cuerpo, de las emociones de este cuerpo. Porque dice la escritura, como leímos ahorita en Santiago, esta sabiduría o estas acciones que el ser humano de pecado, que hacen pecado la gente, provienen de lo animal, provienen de lo satánico, diabólico, de la tierra, de aquí, de Lucifer. Entonces era literal lo que pasó en el Génesis. Era una serpiente, era un árbol literal. ¿Era un árbol literal? No.
Fíjate lo que dice más adelante. Echó fuera pues al hombre, en el capítulo 3 verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Puso unas palabras, preparó un camino Dios para guardar el árbol de la vida, para guardar a los que iban a ser salvos, para guardar a los que iban a conocer. Puso una espada, dice la escritura que la palabra de Dios es una espada de dos filos, y puso a querubines a que guardaran con una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Qué significa? Que esta espada es la palabra de Dios, pero tiene que estar encendida la palabra de Dios para que el predicador tenga la revelación. El predicador es el apóstol, el profeta está encendido por Dios, como se encendió los labios Dios del profeta Isaías. Dice que puso carbón encendido en sus labios y que le empezó a preguntar: ¿qué ves? ¿Qué ves? Esta es una vara de almendro. ¿Qué ves? Muy bien, porque cuando yo pongo mi palabra se empieza a ejecutar rápidamente. Le dio a entender Dios al profeta Isaías que la sabiduría llega y ya tienes el conocimiento, porque es espiritual. Entonces vemos que la sabiduría de Satanás es terrenal, diabólica, animal. Pero la gente prefiere en este tiempo seguir la sabiduría de Satanás que seguir la sabiduría de Dios. ¿Verdad? Vamos a leer un poquito más adelante. Vamos a ir al capítulo 41 del libro de Enoc y vamos a leer en el verso 1. Fíjate, capítulo 41, verso 1. Capítulo 42, verso 1. Dice así, del libro de Enoc. Capítulo 42, verso 1 del libro de Enoc. La sabiduría no encuentra un lugar donde pueda habitar, entonces su casa está en los cielos. La sabiduría fue a habitar entre los hijos de los hombres y no encontró sitio. Entonces la sabiduría ha regresado a su hogar y ha tomado su silla entre los ángeles. Fíjate lo que dice la escritura. La sabiduría vino a habitar entre los hijos de los hombres. Te pregunto yo, ¿quién vino a habitar entre los hijos de los hombres? ¿Quién es la sabiduría de Dios? A ver, ¿quién es la sabiduría de Dios? Fíjate, la sabiduría fue a habitar entre los hijos de los hombres. ¿Habitó Dios entre los hombres? ¿Vino a habitar Dios entre los hombres? Vino en el Mesías. Dios se metió en ese cuerpo. Dice la escritura que Dios estaba en Cristo Jesús. La sabiduría estaba en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios estaba en el Mesías, en Cristo Jesús. Y habitó entre los hombres. Y no encontró sitio. ¿Por qué no encontró sitio? Porque lo mataron. Y dice, entonces la sabiduría ha regresado a su hogar. Volvió al cielo y ha tomado su silla. ¿Cuál es la silla? El trono entre los ángeles de Dios. Fíjate, qué increíble. Eso es lo que ocurrió. La sabiduría viene cuando tú recibes el nombre de Jesucristo en el bautismo. Cuando tú recibes el arrepentimiento y recibes el Espíritu Santo, ahí viene la sabiduría. Empieza a haber sabiduría en tu vida y va de menos a más. Fíjate lo que sigue diciendo. Qué increíble. Fíjate lo que dice la escritura. Ahora vamos a ver la sabiduría de Salomón en el capítulo 10. ¿Qué ocupas tú? ¿Qué ocupo yo? Estas mentiras, antes de ir ahí,
Bueno, vamos a leerlo. Sí, capítulo 10 del libro de la sabiduría de Salomón. Fíjate lo que dice ahí. Capítulo 10, verso 1 del libro de la sabiduría de Salomón. Si estás viendo por internet, sígueme ahí. Capítulo 10, verso 1 del libro de la sabiduría de Salomón. Dice así: ella fue quien protegió al primer formado. Ella fue quien protegió al primer formado, padre del mundo, o sea, Adán, único creado, y lo liberó de su pecado. ¿Quién liberó del pecado? ¿Quién libera del pecado? La sabiduría. Fíjate otra vez, ella fue quien protegió al primer formado, padre del mundo, único creado, o sea, Adán, y lo liberó de su pecado. El que libera del pecado es la sabiduría de Dios, la manifestación de Dios en carne, Jesús de Nazaret, el Mesías. Se apartó de ella el criminal lleno de ira, y su furia fratricida le acarrió la ruina. El criminal, ¿quién es el criminal? ¿Quién es el homicida desde el principio? Lucifer. La escritura dice, él se apartó de la sabiduría y se convirtió en un criminal lleno de ira, dice aquí en el libro de la sabiduría. ¿Por qué está lleno de ira? Porque sabe que le queda poco tiempo, dice la escritura, y quiere destruir a los seres humanos a los más que pueda. Tiene dominada la mente con su sabiduría que viene de lo terrenal, tiene dominado el mundo entero. El 99% de la gente está dominado por Satanás, por Lucifer, por su sabiduría. Él es un criminal, está lleno de ira y está lleno de furia, porque el haber desobedecido a Dios le acarrió la ruina. Fíjate lo que dice la escritura. Entonces, para que tú seas libre del pecado, ocupas... ¿Qué ocupas? Para que Dios te libere del pecado, ocupas recibir su sabiduría. La sabiduría que proviene de lo alto. De esa sabiduría ocupas ser lleno. Fíjate lo que dice la escritura. La escritura dice que tienes que ser lleno de la sabiduría de Dios para que tú puedas ser libre del pecado. Todos los seres humanos ocupan la sabiduría de Dios, ocupan reconocer el nombre del Hijo de Dios, reconocer la manifestación de Dios en carne, entender que Dios estaba en Cristo Jesús y que Él es el único que puede liberar. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora la gente? Fíjate lo que está haciendo la gente ahora. Vamos a ver, vamos a ir a leer el capítulo 9 de Isaías. Capítulo 9 del libro de Isaías. La mitad del versículo vamos a leer porque eso es lo que nos interesa. El capítulo 9 del libro de Isaías, capítulo 9 del libro de Isaías, verso número 15. Dice así. Capítulo 9 del libro de Isaías, verso 15. La mitad del verso. Fíjate lo que dice la escritura. Dice así: el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Quién tiene cola? El dragón de Komodo, como lo representa Dios a Satanás, ¿tiene cola el dragón? Sí, ¿verdad? Y la serpiente antigua, como leímos en el libro de Apocalipsis, ¿tiene cola? Les pregunto, la serpiente antigua, o como la representa Dios, una serpiente, ¿tiene cola? Entonces, ¿qué pasa con los que hablan y se paran aquí, dicen mentiras en un púlpito? El profeta que enseña mentira es cola, es serpiente, es de Lucifer. Tiene la sabiduría de lo terrenal, tiene la sabiduría de lo diabólico, de lo animal.
Fíjate lo que dice la Escritura. La gente que no está enseñando que el nombre de Jesucristo es el nombre, el bautismo único real como está en la Biblia, y el nombre del Señor Jesús, eso es lo que bautizaron los apóstoles. Si no tienes esa enseñanza, eres cola, eres un profeta que enseña mentiras. Fíjate. Pero la sabiduría de lo alto viene cuando tú reconoces el nombre de Jesucristo en tu vida. Cómo debe de ser bautizado correctamente la gente. En el capítulo 23 del libro de Jeremías dice así, fíjate. Con esto vamos a terminar. Capítulo 23 del libro de Jeremías. Capítulo 23, verso 14. Capítulo 23, verso 14. Dice así. Capítulo 23 del libro de Jeremías, verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fíjate otra vez. Y los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. ¿Qué es esto que estoy hablando o que está describiendo el libro de Jeremías? Es la sabiduría de Satanás. Los profetas dicen mentiras. Los predicadores de este tiempo, los que dicen que son apóstoles y profetas, que les dan un diploma y dicen soy apóstol, soy profeta. Ya subiste de pastor a ser apóstol, es una mentira. Eres apóstol, eres apóstol, eres profeta, eres profeta. No existe que vas a subir de rango o que te voy a dar un diploma y vas a ser apóstol. Eso no está en la Escritura. Dios hace y llama a los apóstoles para que prediquen el arrepentimiento a las naciones de la gente. Estos profetas que están en el mundo tienen la sabiduría terrenal que desciende de Lucifer, del querubín protector que estaba en el cielo algún tiempo con Dios hace mucho tiempo. Ellos prefieren seguir esta sabiduría que proviene de Él, que obedecer las sagradas escrituras. Fíjate qué increíble. ¿Y con qué fin lo hacen? Escucha y pon atención. ¿Con qué fin lo hacen? Para que y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Cuando tú fortaleces la mano, ¿qué significa del malo? Robas. Fortalecer la mano del malo es participar de las obras infructuosas de la carne, de las que hablan las sagradas escrituras. ¿Y qué tiene que hacer la gente? ¿Qué decía en el libro de la sabiduría? ¿Qué tienen que recibir la gente en el mundo? Les pregunto, ¿qué tiene que recibir la gente en el mundo? La sabiduría que proviene de lo alto. ¿Y cómo vas a encontrar la sabiduría que proviene de lo alto? En las palabras, leyendo la Biblia. Primero, arrepiéntete, bautízate y que te bautice un hombre lleno del Espíritu Santo. Y después sigue a un apóstol verdadero de Dios, a un profeta, a un pastor que lo ungió un apóstol o que le dio la orden Dios a otro pastor o a un evangelista que lo ungiera como pastor, pero conforme al orden de Dios. La gente no conoce en las iglesias y en el mundo entero no conocen el orden de Dios. Estableció apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros Dios. Pero cuando tú vas a las iglesias, no tienen apóstoles ni profetas, porque ya no existen, dicen ellos. Eso es la sabiduría diabólica terrenal. Le quitan a la palabra de Dios. Jamás la Biblia dice que ya no hay apóstoles y profetas, y le quitan. Jamás dice la Biblia que te bautices en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se bautizan. Jamás dice la Biblia que vayas y te bautices por un familiar, como lo hacen los mormones, y se bautizan. Eso le están quitándola. Eso no es sabiduría de lo alto, es sabiduría terrenal. Son mentiras, es hipocresía, son maldades. Toda la gente en Tijuana se tiene que arrepentir y recibir la sabiduría de lo alto. Tienen que recibir toda la gente. Es tiempo de que la gente se arrepienta y reciba la sabiduría de parte de Dios. La sabiduría que proviene del Señor Jesucristo, del árbol de la vida, que es el Mesías. El árbol de la vida, de él proviene el fruto del Espíritu Santo. Del mismo Dios descienden y vienen todas estas cosas. Pero la gente prefieren la sabiduría de lo terrenal, prefieren andar en orgías, matando, robando, mintiendo, fumando, drogándose, abandonando hijos, violando niños, niñas, haciendo todas estas maldades, haciendo guerra, como ahorita lo está haciendo el país de Rusia, ese hijo del diablo, presidente de Rusia. Escucha, tienes que arrepentirte y dejar la sabiduría del mundo. Es tiempo de dejar la sabiduría del mundo. Es tiempo de dejar la sabiduría del mundo, lo terrenal, y acercarse al Hijo de Dios. Es tiempo de que todo el mundo que están escuchando este mensaje se acerquen a Cristo Jesús y vengan a caminar en la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y para que reciban la sabiduría de parte de Dios. Arrepiéntanse todos los que están en las religiones, salgan de la mentira, salgan de la religión que no proviene de parte de Dios, sino de aquella sabiduría que proviene de lo alto. Escucha, conforme al orden de las sagradas escrituras. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permitió traer este mensaje en esta hora. Vamos a ir a terminar como siempre lo hacemos. Vamos a ir a leer el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Arrepiéntete, dice la escritura. El apóstol Pedro dijo: arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Si eres prostituta, si eres ladrón, si eres mentiroso, si eres un narcotraficante, si eres sicario, acércate a Cristo Jesús para que te perdone los pecados. Y esos predicadores que dicen que son predicadores de Dios y no tienen el valor para predicar la palabra de Dios como la predicamos, porque cuando Dios llama a un predicador, él no tiene miedo de morir. Escucha lo que te digo. Para los sicarios, para todos los que practican el pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, salgan de la mentira, acérquense a Cristo, porque viene el día del juicio. Arrepiéntete, viene un día de juicio verdadero, pero no te arrepientas por miedo. Teme a Dios, porque va a venir un juicio, pero Él tiene cosas buenas para ti. Él tiene amor, tiene misericordia, tiene frutos del Espíritu en tu vida, un cambio total de vida, una familia probablemente, de aquí a que el Señor vuelva a la tierra, o si Dios te llama a su presencia, a que mueras y que estés delante de su presencia, de ahí a este tiempo vas a tener una mejor vida, porque la mejor decisión que el ser humano puede tener y tomar es arrepentirse y dejar la droga, el cigarro, el lesbianismo, la homosexualidad, el ser sicario, el ser narcotraficante.
Arrepiéntete de toda esta maldad y deja esa maldad. Si eres violador, Dios te perdona también. Si eres cualquier pecado, Dios perdona. Pero Dios quiere que te apartes de ese pecado y que conozcas el camino de Dios. Pero escucha este mensaje para que salgan la gente que está en las iglesias, en las congregaciones, salgan de la religión, salgan de la iglesia apostólica, porque todos van a perdición. Salgan todos de la religión, porque con una cosa que Adán desobedeció y Eva, con eso Dios los echó del huerto del Edén. Con una cosa que alguien desobedezca de las sagradas escrituras y que según digan que vienen a caminar con Dios y que desobedezcan una cosa, van a ser condenados. La recomendación es que te tienes que arrepentir en el nombre de Jesucristo, bautizarte y recibirás el don del Espíritu Santo. Esto es lo que debe de hacer el mundo entero. Todos los políticos, todas las personas que escuchen este mensaje, dejen la maldad, arrepiéntanse y busquen al Señor Jesucristo.